Mi prima me acusó de algo horrible y me echan de casa a los golpes años más tarde, confiesa, porque está muriendo. Pero no es suficiente para mí. Hola a todos, tengo 36 años y me encuentro en un dilema. Posiblemente me siento muy solo y no tengo a dónde acudir. He sido un lector asiduo aquí y sentí que este era el mejor lugar para compartir mi historia. Apreciaría cualquier consejo que puedan ofrecer. Hay mucha información de fondo para repasar, así que esto va a ser un post largo. Primero, déjenme contarles sobre mi prima Sabrina, de 35 años. Sabrina es, honestamente, la peor persona que he conocido. Sé que suena duro y frío decir esto sobre mi propia prima, pero en el caso de Sabrina, es la verdad. Luego están mi mamá y mi papá, ambos de 65 años, quienes son igualmente malos, de lo cual hablaré en breve. Intenté ser comprensivo con Sabrina a medida que crecía y aprendía sobre psicología y lo que lleva a las personas a hacer cosas horribles a los demás. Pero al final del día, nunca pude perdonarla y todavía odio a toda mi familia hasta el día de hoy. Sabrina tuvo una infancia difícil. Mi tío, su padre y hermano de mi padre, era la oveja negra de la familia. Era un desgraciado abusivo, bebía y fumaba todo el tiempo y nunca trabajaba. Además, abusaba de Sabrina. La madre de Sabrina tampoco era mucho mejor. Entiendo el poder del trauma en las personas, especialmente cuando sufren abusos a una edad tan joven y vulnerable. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como seres humanos superar nuestro trauma para no infligir el mismo dolor que toleramos a quienes nos rodean. Lamentablemente, Sabrina nunca aprendió esto y se volvió muy parecida a sus padres en muchos aspectos. Mis padres estaban muy al tanto de la situación en la casa de Sabrina. Siempre fueron bastante protectores con ella e intentaron intervenir, incluso llamando a servicios de protección infantil para denunciar a mi tía y tío. Pero cuando las autoridades llegaban, los padres de Sabrina siempre lograban salirse con la suya. Un día, los padres de Sabrina estuvieron involucrados en un accidente. Estaban manejando con bastante alcohol en la sangre y chocaron contra otro auto, muriendo en el acto. Sabrina quedó huérfana, lo cual obviamente es un trauma difícil de soportar, incluso cuando los padres son tan malos como los de Sabrina. En lugar de dejar que Sabrina fuera arrastrada por el sistema de acogida, mis padres intervinieron y la adoptaron. Aunque nunca había pasado mucho tiempo con Sabrina, a pesar de nuestras numerosas reuniones familiares, y a pesar de que todas mis interacciones con ella cuando éramos niños pequeños habían sido bastante desagradables, al principio estaba emocionado con la idea de tener una hermana pequeña en casa. Claro, solo tenía un año menos que yo, pero a menudo me sentía solo como hijo único y estaba emocionado de tener un compañero de juegos. Si tan solo hubiera sabido el giro brusco que tomaría mi vida después de este momento crucial, habría suplicado a mis padres que enviaran a Sabrina a Siberia, porque ese lugar es tan frío como el corazón de mi prima. Mis padres no eran figuras parentales perfectas. Bebían demasiado y no eran buenos con el dinero, pero trabajaban duro para proveerme. Intentaron dar lo mejor de sí para apoyarme, pero desde muy pequeño había escuchado a mi madre quejarse con sus amigas sobre cómo siempre había querido una hija en lugar de un hijo. Ella no sabía que yo estaba en la habitación de al lado escuchando, pero incluso de niño pequeño entendí esas palabras, y dolían como una cuchilla. Tan pronto como Sabrina estuvo en nuestra casa, mamá y papá actuaron como si yo ni siquiera existiera. Siempre había sido un niño torpe e introvertido, y supongo que esto decepcionaba a mis padres tradicionalistas. Mi papá había sido el capitán del equipo de fútbol en la secundaria, y yo ni siquiera podía lanzar una pelota sin tropezar con mis cordones. Era torpe y siempre me sentía incómodo cerca de las chicas. Mi papá había sido un mujeriego cuando era joven, coqueteando con todas las chicas del pueblo antes de establecerse con mi madre. Mientras tanto, yo no podía hacer que una chica me quisiera, no importa qué. Mis padres siempre me decían que necesitaba ser más fuerte, que era débil. Así que mi autoestima ya era lo suficientemente baja, y cuando Sabrina apareció, fue completamente destrozada. Mamá y papá amaban a Sabrina y adoraban cada cosa que hacía. Si ella dibujaba un dibujo, se colgaba en la nevera, incluso si parecía basura. Si yo dibujaba un dibujo, apenas le echaban un vistazo rápido y lo apartaban. Sabrina era alabada por mis padres por sacar una B en clase, mientras que yo sacaba y nunca me dijeron que estaban orgullosos de mí. Sabrina tenía las mejores fiestas de cumpleaños, recibía los mejores regalos de Navidad,
Y cuando comenzó a ir a la escuela conmigo, mi vida social simplemente se fue al traste. Aunque estaba un grado por debajo de mí en la escuela, hacía todo lo posible para hacer mi vida un infierno. Yo era un chico torpe, mientras que Sabrina era una chica bonita y sociable que amaba hablar y chismear sobre los demás. Fue aceptada de inmediato en el grupo de chicos populares, los deportistas y las animadoras, quienes solían atormentarme. Sabrina, como pez en el agua, se unió rápidamente a ellos. Su novio era el capitán del equipo de fútbol y mi mayor acosador. Él y sus amigos crueles hacían cosas terribles como meterme la cabeza en el inodoro y otros tormentos humillantes. No importaba cuánto intentara evitarlo, me golpeaban todos los días. Sabrina nunca me defendía, en cambio, se quedaba al margen sonriendo o riéndose abiertamente de mi dolor. No estoy bromeando cuando digo que Sabrina siempre ha sido una sociópata. Como si no fuera suficiente hacer de mi vida en la escuela un tormento constante, Sabrina estaba empeñada en hacer que mi vida en casa fuera aún peor. Me sentía como si estuviera viviendo en una prisión, sin un respiro. El daño mental que este periodo de mi vida me causó no puede ser exagerado. Es un dolor que me cambió para siempre y me dañó de por vida. Intenté contarles a mis padres sobre los abusos que sufría en la escuela, pero ellos dijeron que no era nada y hasta se burlaron de mí por no ser lo suficientemente hombre para soportar algunas bromas. Decían que era solo cosa de chicos. Mi papá siempre decía que necesitaba ser más fuerte si quería dejar de ser molestado. Me veían con ojos morados y magulladuras, y aún así no tenían compasión por mí. Sabrina se quedaba al lado y se reía a carcajadas en estas discusiones. Además, Sabrina inventaba constantemente mentiras sobre mí. Rompía cosas alrededor de la casa y le decía a mis padres que yo era quien lo había hecho. Se echaba a llorar y les decía que yo la había golpeado. A veces me hacía pensar que estaba perdiendo la razón. Era una manipuladora tan buena que casi me hacía dudar de mí mismo. Por supuesto, mis padres se tragaban cada una de sus palabras. Perdí la cuenta de las veces que fui castigado por algo que ella había dicho y que obviamente no había sucedido. Esto afectó mi mente con el tiempo, haciéndome sentir menos valioso. A medida que pasaba el tiempo, me volvía más y más deprimido. Mis calificaciones comenzaron a bajar. Aunque todavía eran mejores que las de Sabrina, mis padres me castigaban por este descenso, lo que aumentaba mi depresión y los sentimientos de inutilidad. Dado que mis calificaciones habían bajado, no pude ingresar a la universidad que quería. Estaba atrapado en este pueblo y en esta casa, y tuve que ir al colegio comunitario local. Pero rápidamente me esforcé en obtener un título en ingeniería porque quería tener éxito y alejarme lo más posible de mi horrible familia. Sabrina no tenía planes para su futuro. Ni siquiera se graduó. Abandonó la escuela al principio de su último año y terminó acostándose con casi todos los chicos del pueblo. Siempre la veía con alguien distinto. Empezó a salir de fiesta todo el tiempo y a consumir drogas. Mis padres seguían cuidándola y encontrando excusas para ella. No aprobaban su comportamiento, pero eran demasiado permisivos con Sabrina, lo que le daba poco o ningún incentivo para cambiar. Todavía estaba viviendo en casa durante este tiempo y el abuso de Sabrina hacia mí empeoraba cada vez más. Recuerdo una tarde en que ella tenía una fiesta en casa con su entonces novio. Estaba tratando de estudiar para un examen y les pedí que bajaran el volumen. Fui educado y amable en mi tono de voz, pero Sabrina y su novio tomaron mi petición como una ofensa. Sabrina le dijo a su novio que me golpeara, y él lo hizo. Me golpeó tan fuerte que tuve que llamar a la policía. Estuve hospitalizado por mis lesiones. Sin embargo, mis padres y Sabrina dijeron que yo había reaccionado exageradamente e incluso me convencieron de no presentar cargos contra él. Mirando hacia atrás, debería haber demandado a todos ellos. Luego llegó ese fatídico día cuando tenía 21 años que cambió mi vida para siempre. Sabrina nunca podía soportar no ser el centro de atención, actuaba como si fuera el centro del universo. Cada vez que algo salía mal en su vida personal, lo pagaba con los demás. Tomaba malas decisiones, tanto que quedó embarazada de uno de sus novios. A menudo era cruel e injusta con mis padres, especialmente por todas las buenas acciones que habían hecho a su favor a lo largo de los años. Pero su primer objetivo cuando algo salía mal en su vida siempre era yo. Sabrina había sido recientemente dejada por otro novio.
Este chico en particular creía ser el indicado en su mente dañada e inmadura, y estaba particularmente molesta cuando él la dejó. No era experta en elegir hombres, y para complicar las cosas, este novio resultó ser el padre de su hijo, Tyron. Ya estaba luchando por cuidar bien al joven y la mayor parte de las responsabilidades parentales recaían en mí, en mis padres. Era un escenario desagradable y no uno del que estuviera feliz. Sabrina había estado especialmente amarga y grosera últimamente, a pesar de que todos estábamos haciendo un gran favor por ella sin pedir nada a cambio. No es fácil cuidar a un bebé, y menos cuando la madre hace muy poco por él. Justo antes del evento que cambiaría mi vida para siempre, Sabrina y yo habíamos discutido. Esto era algo rutinario, siempre estábamos discutiendo y a menudo se volvían bastante acaloradas. Durante la discusión, estaba cansado de ser menospreciado por Sabrina. Me decía que era un perdedor, me llamaba virgen y patético. Simplemente había tenido suficiente y exploté. Le dije que siempre sería abandonada por cada hombre que saliera con ella porque no servía para nada. Ella se veía enojada y se alejó como un bebé. No pensé mucho en el comentario, pero supongo que Sabrina lo tomó personalmente. Un día, mis padres literalmente derribaron la puerta de mi habitación. Me quedé asustado porque no esperaba que entraran así. Les pregunté qué pasaba. Mamá y papá, e incluso algunos otros miembros de mi familia, se habían metido en mi habitación. Cada segundo estaba más confundido. Vi a Sabrina caminando llorando, parecía inconsolable, pero pude decir que era solo un acto. Tenía un presentimiento horrible sobre lo que estaba a punto de suceder, y mis sospechas eran realmente terroríficas. Fue entonces cuando Sabrina soltó una bomba. Ahí está él, es quien me agredió. Se me cayó la mandíbula, no podía creer que me estuviera acusando de eso. Inmediatamente pensé en la discusión que habíamos tenido un par de días antes. Le pregunté si esa era la razón por la que estaba haciendo esto, y mi papá intervino de inmediato y me dijo que me callara y dejara de inventar excusas. Seguí negando las acusaciones y entonces llegaron los golpes. Toda mi familia comenzó a golpearme. Fue brutal, mucho peor que las innumerables golpizas que ya había sufrido en la escuela. Me dijeron sin rodeos que debía empacar mis pertenencias y abandonar el lugar de inmediato, recordándome que debería sentirme afortunado de que no me estuvieran denunciando a las autoridades. Quise defender mi inocencia una vez más, pero me dijeron que me callara. Toda mi familia acababa de desheredarme basándose en la palabra de una niña malcriada y cruel como Sabrina. Fue el peor día de mi vida. Al principio fue difícil porque no tenía a dónde ir. Tenía algunos ahorros, pero solo me consiguieron una habitación pequeña. Trabajaba en 2 empleos y estudiaba a tiempo completo, y eventualmente ahorré suficiente dinero para conseguir un lugar propio. Lo hice todo por mí mismo, sin ningún apoyo de nadie más que yo. Ahora tengo 36 años y no he hablado con mi familia desde ese fatídico día en que me golpearon y me desheredaron, pero hoy me encontré con un nuevo dilema. Recibí una llamada de Sabrina hoy. Era el número de teléfono de mis padres, así que supongo que Sabrina todavía vive con ellos. A pesar de que había pasado tanto tiempo desde que hablamos, reconocí de inmediato su voz y me quedé helado. Incluso escuchar la voz de Sabrina era un desencadenante de trauma para mí. Sin embargo, Sabrina hablaba con un tono diferente. Le pregunté por qué estaba llamando. Me preguntó cómo había estado, algo que nunca me había preguntado antes. Luego explicó que estaba muriendo de cáncer terminal. No dije nada. Luego me dijo que era madre soltera, que Tyron tenía 17 años y tenía otro hijo llamado Phil de 14 años. Dijo que estaba divorciada y que su exmarido estaba en prisión. Luego se disculpó y me dijo que Dios la estaba castigando por inventar mentiras sobre mí. Me pidió perdón. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo y colgué el teléfono. Mi corazón latía rápido. Poco después de la llamada telefónica, me envió un mensaje de texto detallando todo. Reiteró lo arrepentida que estaba por todo y lamentó que sus 2 hijos iban a crecer sin madre. Señaló que había sido una persona horrible toda su vida. Todavía no he respondido al mensaje de texto. Estoy dividido sobre cómo responder. ¿Debería perdonar a Sabrina? Debo admitir que todavía la odio con todo mi corazón. Déjame saber qué piensas. Actualización 1. Recibí muchos buenos consejos.
Algunos dijeron que debería perdonar y mostrar compasión, entendiendo que el odio hacia otra persona es una carga mental. Sin embargo, otros explicaron que la enfermedad terminal de Sabrina no era motivo suficiente para perdonarla por lo que había hecho. Mi familia probablemente seguiría siendo la misma, así que después de pensarlo, tomé una decisión. Esto podría decepcionar a algunos de ustedes, pero elegí el camino de la venganza. Encontré la página de Facebook de Sabrina y localicé fácilmente a Phil y Tyrone en su lista de amigos. Les envié capturas de pantalla de la confesión de Sabrina. Luego rastreé al exmarido de Sabrina, que aunque estaba en la cárcel, aún tenía su Facebook activo. Fui contactando a la siguiente lista de personas y envié la confesión a mis padres y otros familiares. Quiero que todos sepan que Sabrina es una persona despreciable y creo que el mundo estaría mejor sin ella. Sé que esto no va a resultar bien, pero al menos me siento mejor. Actualización 2. Buenas tardes, gente. Tengo una actualización para ustedes. ¿Pueden creer que mis padres se atrevieron a llamarme hoy con un montón de tonterías? Han pasado 15 años desde que hablamos por última vez, y francamente, no tenía prisa por volver a hablar con ellos. Debería haber sabido que intentarían ponerse en contacto conmigo después de que les soltara la bomba sobre su niña dorada, Sabrina, ayer. Para mi sorpresa, esas personas que llamaba papá y mamá se disculparon conmigo. Al principio reconocieron que fue incorrecto de su parte haberme echado basándose únicamente en las palabras de Sabrina, sin escuchar mi versión de la historia. Les recordé que siempre hacían eso, incluso antes de que ocurriera ese incidente. Supongo que mamá y papá esperaban que estuviera más feliz de escuchar sus disculpas. Cuando vieron que no, mencionaron el cáncer de Sabrina. Me dijeron que estuvo mal de mi parte involucrar a los hijos y al exmarido de Sabrina y que debería haber esperado un poco más para contarle a la familia sobre esto. Fui franco y les dije que no me importaba. Les recordé que ellos me habían echado y arruinado mi vida. Y les recordé también cómo toda la familia me golpeó sin siquiera escuchar lo que tenía que decir. Estaba furioso y colgué el teléfono, esperando no volver a escuchar de ellos nunca más. Actualización 3. Hola, gente maravillosa. Hoy es un día hermoso. Recibí algunas noticias geniales y solo quería compartirlas con ustedes. Hoy recibí otra llamada de mis padres. Dudé en contestar, pero luego pensé que solo me llamarían si era algo importante. Así que respondí. Mis padres estaban llorando incontrolablemente y me dijeron que Sabrina había fallecido esa mañana. ¡Wow! Apenas habían pasado 3 semanas desde que me confesó su culpa y ahora ya se había ido. Debo admitir que puedo sonar frío e insensible, pero no sentí nada al escuchar la noticia. Mis padres me preguntaron por qué no decía nada y les respondí que simplemente no me importaba. Me dijeron que era despiadado y cruel decir algo así sobre mi propia prima, pero les recordé que ellos fueron los que abandonaron a su único hijo. Escuché el comienzo de sus protestas mientras comenzaban a regañarme y humillarme, pero ya no tenía ganas de aguantar sus tonterías, así que colgué el teléfono, como la vez anterior. Sabrina está muerta, lo cual es bueno para mí porque ahora al menos no estará por ahí para molestarme. Pero siento que mi familia no comprende del todo la situación. Creo que todos necesitan aprender una lección. No quiero sonar cruel aquí, pero creo que es necesario más venganza para que mi familia realmente entienda el mensaje. Así que he decidido que tengo algo preparado para ellos. Tengo un plan bajo la manga y pronto volveré para explicarles los detalles, porque hoy no tengo mucho tiempo y solo quise comentarles las actualizaciones sobre mi vida. Actualización 4. Hola a todos, tengo otra actualización para ustedes hoy. Todo salió según lo planeado. Voy a ir directo al grano y explicar los detalles. No fue difícil encontrar la información del funeral de Sabrina. Me sorprendió que incluso estuvieran organizando un funeral para ella, considerando que no estoy seguro de quién querría asistir. Pero encontré los detalles en línea e hice mis preparativos. Incluso alquilé un smoking para el funeral. No me habían invitado, así que decidí invitarme y dar una pequeña visita sorpresa a mi vieja familia. No estaba seguro de si alguien me reconocería, considerando que habían pasado 15 años desde que cualquiera de estos tontos me había visto por última vez. A nadie nunca le importó preguntar cómo estaba. Llegué al funeral un poco tarde, así que el servicio ya había comenzado. Cuando entré en la iglesia,
Había una gran cantidad de personas reunidas, lo que me sorprendió. Era mejor para mi plan, ya que esto solo me dio más audiencia para el pequeño espectáculo que había preparado para todos. Cuando llegó el momento de que alguien dijera unas palabras por la fallecida, subí al podio. Escuché a alguien murmurar «es él», como si lo único que me destacara fuera la mentira de Sabrina. Entonces comencé a dar mi discurso, básicamente exponiendo todo el maltrato sufrido por Sabrina y el resto de la familia. Expuse a Sabrina por cada acto vil de crueldad que me había infligido y no me importó si sus hijos estaban presentes. Necesitaban saber que su madre era una mujer malvada. También conté cómo mi familia me dio la espalda cuando Sabrina me acusó falsamente. Mi papá se levantó y me dijo que me callara y me fuera. Dijo que estaba arruinando el funeral y que nadie quería verme allí difundir mentiras sobre Sabrina, todavía defendiendo a la basura incluso después de saber la verdad sobre ella. Papá amenazó con llamar a la policía si no me iba. No soy una persona violenta, pero estaba listo y dispuesto a pelear con este viejo. Entonces Phil y Tyrone se levantaron y hablaron. Todo este tiempo, nadie les había preguntado qué pensaban sobre todo esto. Bueno, Phil y Tyrone confirmaron todo lo que dije sobre Sabrina. Dijeron que Sabrina los descuidaba, los maltrataba y gastaba todo su dinero en drogas y alcohol. Hubo un alboroto en la sala del funeral y pude ver que la familia estaba alterada. Supongo que esta información impactó de manera diferente viniendo de los propios hijos de Sabrina en lugar de mí, la oveja negra de la familia. Los dejé murmurando y discutiendo entre ellos. Había dicho lo que tenía que decir y había terminado con esta basura de familia. Salí del funeral y volví a mi apartamento. Esa fue mi venganza. Quizás no fue suficiente, pero me hizo sentir un poco mejor conmigo mismo después de años de torturas. Actualización 5. Hola a todos, soy yo, aquí con una última actualización para ustedes. Solo quería agradecerles a todos por su apoyo y por los excelentes consejos que me han dado. El objetivo de esta actualización es contarles algunos detalles adicionales sobre lo que sucedió con mis padres y los hijos de Sabrina después de todo lo ocurrido. Descubrí que la vida de mis padres no fue precisamente un camino de rosas tras haberme abandonado y despreciado, de la manera más cruel posible. Mi padre, quien solía beber ocasionalmente, terminó siendo alcohólico. Cayó en una espiral descendente y terminó en la ruina financiera, perdió su trabajo y su salud se deterioró rápidamente debido al abuso del alcohol. Mi madre, por otro lado, se encontró sola y amargada. Se sintió culpable por haber arruinado la relación con su único hijo, especialmente cuando se dio cuenta de que no habría nadie para cuidarla en su vejez, especialmente después de la muerte de Sabrina. Aunque, sinceramente, dudo que Sabrina se hubiera hecho cargo de ellos si hubiera estado viva. Todo esto lo supe por algunos familiares que se pusieron en contacto conmigo después de la ceremonia, aunque no sé si creerles o no. Tampoco me importa mucho. En cuanto a los hijos de Sabrina, Phil y Tyrone, después de la muerte de su madre, se encontraron en una situación difícil. A pesar de haber sido maltratados por ella durante años, se sentían perdidos sin su presencia. Actualmente están viviendo con mis padres, lo cual no creo que sea una buena idea para ellos. Ojalá pudiera hacer algo por ellos, pero no sé si quiero tener algo que ver con esa familia. Actualización 6. Vengo con otra actualización que creo será la final, porque con la muerte de Sabrina ya no hay muchos más problemas en mi vida. Quería hacerles saber que al final terminé adoptando a Phil y Tyrone. Todo ocurrió después de que se contactaran conmigo, ya que se sintieron aliviados al escucharme hablar en el funeral y decir algunas verdades duras. No querían tener nada que ver con el resto de la familia y no tenían otro lugar a donde ir después del fallecimiento de Sabrina, ya que su padre está en prisión. Mis padres tampoco los trataron bien, porque según ellos, ambos chicos habían faltado el respeto a su difunta madre y habían manchado el nombre de la familia, como si pertenecieran a alguna familia real. Así que hice lo correcto y los adopté. Ahora vivimos lejos del resto de la familia y estamos llevando una gran vida. Phil y Tyrone no actúan para nada como su madre y estoy orgulloso de verlos convertirse en grandes hombres.